Soy Carmen, tengo 48 años, soy mamá de 3, estoy casada con Andreu, que es mi compañera de vida. Estoy en un momento de resurgir, de brillar, de buscar mi espacio y luchar por mis sueños. Háblame un poco de tu infancia. He tenido una infancia bastante difícil, dura, muy dura, en la que, digamos, los papeles se invirtieron, ¿no? Durante toda mi vida puedo destacar que he hecho siempre lo que debía, he sido absolutamente responsable, no podía ser de otra manera. Vosotros sois 3 hermanos. O sea, la persona más privilegiada de tener los hermanos que tengo, que son, bueno, eso fue quizás lo más duro, porque al final vivimos muchos años, en mi caso, triste. Creo que hay un mundo ahí fuera donde hay mucha gente que pueda pasar por esa sensación de solitud. Me he caído y me he levantado 1000 veces. He pasado toda mi vida cuidando a los demás. Me encanta que con una madurez, con una familia, con unos hijos adolescentes, haya siempre esa nueva ilusión. Nos tenemos que cuidar nosotras mismas porque verdaderamente si no estás bien nada va a funcionar. Carmen, bienvenida a Manantial. Muchas gracias, Sofía. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Sí, y a mí. Muchas gracias por invitarme. Porque además te he traído desde Barcelona, estamos en Ansorena, en un espacio que creo que envuelve y reúne mucha historia, mucha tradición, mucho arte, cultura, y creo que es un ambiente en el que se dan conversaciones siempre interesantes, ¿no? O sea, es un proyecto que me hace ilusión desde el principio contar con estar aquí en Ansorena por eso, ¿no? O sea, creo que proyecta mucha visión y eso es lo que cada mujer y cada historia proyecta aquí. Exacto. Así que estoy deseando escucharte. Normalmente empiezo las conversaciones dejando que os introduzcáis, que resumáis un poco vuestra vida y sí que me cuentes algo que destacarías de ella a día de hoy. Pues soy Carmen, tengo 48 años, soy mamá de 3, estoy casada con Andreu, que es mi compañera de vida. Y bueno, a destacar que estoy en un momento de resurgir, de brillar y que es es mi momento. Ha llegado mi momento de buscar mi espacio y luchar por mis sueños. Háblame un poco de tu infancia y de tu familia, porque creo que ese momento de resurgir de ahora, del que me hablas, va a tener pues mucho sentido, habiendo un poco pasado por toda tu historia personal, con la que yo creo que me voy a emocionar. Sí, a ver que no llore yo. Pero bueno, son lágrimas siempre sanadoras, o sea que háblame un poco de tu infancia y de tus padres. Bueno, he tenido una infancia bastante difícil, dura, muy dura, en la que, digamos, los papeles se invirtieron, ¿no? Mi madre toda su vida estuvo enferma, tuvimos que cuidarla, y un padre, pues, yo creo que un padre que quiso hacerlo bien, pero vivió siempre como atrapado en una mentalidad de niño, ¿no? De ilusiones imposibles. Y bueno, sobre todo destaco eso, ¿no? Que la dificultad de vivirlo o sea, no tener esa niñez que todo el mundo ha tenido y poderla vivir de una manera natural. Entonces, bueno, mi padre más o menos cuando nosotros éramos adolescentes, se apartó de nuestra vida, nuestra madre toda la vida estuvo enferma. Bueno, al final yo creo que las enfermedades pueden llegar a ser psicosomáticas, ¿no? Ella toda la vida estuvo con enfermedades mentales. Me costó años entenderlo porque, claro, la visión de un niño frente a ver a su madre enferma y tener tantas carencias emocionales y de todo tipo, pues es muy duro. Luego, pues con el tiempo aprendí que verdaderamente, o sea, era una persona que estaba enferma, de verdad. Ujú. Y bueno, ¿Tienes algún momento en especial o concreto que recuerdes como de esa infancia o la edad que tenías en la que te diste cuenta un poco bueno, que efectivamente tenía una enfermedad y que no podríais hacer nada con ello? Porque lo que decías ahora es un poco que habéis cargado con toda esa responsabilidad que no os correspondía. exacto. Bueno, al final lo más duro fue en la etapa durante que éramos tan pequeños, ¿no? Ya cuando llegas a
en estas situaciones maduras sí o sí a una velocidad que, repito, no toca y no te queda otra que salir adelante y que aceptar los roles que la vida te entrega en ese momento. Entonces, bueno, a destacar el dolor, o sea, el dolor y las cicatrices que me cuesta mucho hablar de este momento porque sí que creo que he sanado, he curado las heridas, pero me cuesta mucho sacar este tema porque al final cicatrizan, pero están ahí, ¿no? Son parte de tu historia, de tu vida. Por supuesto, cada vez que la revives no puedes evitar emocionarte, No puedo, ¿no? no, no. Y, sin embargo, ¿te habrán hecho ser la Carmen que eres hoy? Absolutamente. De hecho, bueno, ahora, durante toda mi vida que puedo destacar que he hecho siempre lo que debía, he sido absolutamente responsable, no podía ser de otra manera. Y ahora pues busco eso, hacer un poco lo que quiero. Em, En casa en ese me- momento vosotros sois 3 hermanos, sí. que ahora me hablarás de ellos, como el regalo más grande, ¿no?, de tu vida. En ese momento, ¿cómo os repartíais las funciones teniendo un padre que no estaba presente, o sea, que no estaba, y una madre a la que había que cuidar Mm, física y mentalmente? sí. Eso fue quizás lo más duro, porque al final vivimos muchos años, en mi caso, triste, o sea, dando paso a paso, día a día y sin pensar mucho en el mañana, haciendo lo que se debía. Mm. Y bueno, afortunadamente, pues mis hermanos, que son mi gran fortuna en la vida, que espero que algún día mis hijos tengan un pedacito de esa unión que tenemos entre los tres, porque verdaderamente somos las personas que somos ahora, pues por el apoyo, la piña que hemos hecho, el cariño, el amor, la entrega, o sea, son personas maravillosas, Ujú. que si, yo creo que si hubiera sido hija única, obviamente no hubiera podido sobrevivir y sobre todo eso, sacar lo positivo, ¿no? Que tengo esa gran fortuna de tenerles, de acompañarles, de vivir en el día a día a su lado y que son personas que merece la pena encontrarte en tu camino. Ujú. Y son mis hermanos. Exacto. Mm. O sea, que ahí un poco adoptando ese rol de padres, ¿qué recuerdas que tu entorno hacía en ese momento, pero que tú, sin embargo, no podías hacer o no podías Pues vivir? todo, Sofi, todo porque pues mientras en esa etapa las personas tienen sus obligaciones de estudiar, de salir, de divertirse, de vivir un poco, ¿no? Nosotros pues nos tuvimos que privar de todo eso y trabajar, estudiar y sacar a la familia adelante. En este caso éramos los tres y mi madre que pues era una persona enferma que necesitaba además, como bien dices, pues mucho apoyo y mucha compañía. O sea, que en ese momento de adolescencia, más o Ujú. menos, os tuvisteis que poner a trabajar mientras estudiabais en el colegio, en Sí, la universidad, sí. o donde Bueno, estuvieseis cada uno. en nuestro caso, es una carga que he llevado toda mi vida, el no poder haber tenido una carrera me ha pesado, me ha marcado. Obviamente lo he superado y me he dado cuenta que los títulos no son importantes verdaderamente, pero pues es que Había una circunstancia sí, perdona, prioritaria. es que estoy nerviosa y me voy. Háblame de qué hicieron Mari Ujú. y Dani en ese momento para sacar a la familia adelante, en qué se pusieron a trabajar. Bueno, mi hermana, claro, todos teníamos que hacer una aportación económica. Ujú. Yo no pude acceder a estudios universitarios, mi hermano tampoco. Mi hermana sí, porque bueno, la pareja que tiene hoy en día un poco la apoyaba en la parte que ella no podía aportar, apostó por ella para que estudiara y pudiera continuar, pero a mi hermano y a mí nos tocó pues eso, trabajar y estudiar para poder sacar los estudios básicos.
Y bueno, mi hermana era, pues es que hemos sido, o sea, como un conjunto de Una piña. una piña, pero, o sea, mi hermana era pues la madre, la amiga, o sea, éramos la parte que faltaba en el momento que faltaba, porque un día necesitaba más el apoyo como maternal o paternal, mi hermano. Siempre hemos estado volcados los unos en los otros y verdaderamente creo que hay pocas relaciones que yo me haya encontrado en mi vida de tanto amor y de tanto cariño y de tanta entrega entre tres hermanos, ¿no? Me cuesta a mí también intentar preguntarte sobre esto porque a mí también, por lo que nos toca, que nos conocemos mucho y que somos parte de familia, pues hacerte esas preguntas, ¿no? Porque me duele. Pero sí que es verdad que creo que hay un mundo ahí fuera donde hay mucha gente que pueda pasar por esa sensación Mm. de solitud o de falta afectiva y en todos esos aspectos de unos padres, ¿no? Que al final lo damos por hecho esa infancia normal, esa infancia cuidada, esa infancia donde no te falta nada. Entonces, yo sé que estás aquí y que vas a ayudar a muchísima gente porque ahora mismo eres luz, pero toda esta historia, evidentemente, o sea, no puede otra cosa que enseñar. Em, Como un poco resumen de tu madre, independientemente de esas carencias, ¿no?, que tuvisteis, ¿cuál crees que fue el momento más duro para ella que tú ahora dirías: "Joder, lo entiendo yo ahora que soy madre"? Ya. Pues sobre todo, yo creo que, fíjate, en sus últimos años de vida, em, ella mostró su parte más tierna, su parte más humana, más maternal. Y ahí es donde verdaderamente cuando nosotros nos dimos cuenta que era nuestra madre, que la queríamos de verdad, que ella quería sobre todo y insistía en que teníamos que ser una piña, que teníamos que estar juntos y siempre ayudar el uno al otro. Ya estoy con la lagrimilla. O sea, que al final esa incapacidad de la salud mental, o sea, eh, que que es, querer pero no poder, ¿no? Y tú como madre ahora lo verás y dirás: "Joder, quería, ¿no? O querría darnos lo mejor, pero no pudo". No pudo, sí. Ujú. Y bueno, lo que me quedo, lo más bonito que me quedo, que al final el cariño que me faltó durante gran parte de mi vida, quizás pues en los momentos más importantes, ¿no? Cuando creces, cuando necesitas ese apoyo, ella me faltó y yo no lo entendía y dolía mucho ver pues que tu madre no se preocupaba por ti y no estaba. Pero cuando ella comenzó ya a hacerse más mayor, más vulnerable, más como, no, o sea, como más viejecita, Pero sacó, más niña pequeña, sí, ¿no? ahí mostró su lado más bonito y verdaderamente nos unió. O sea, sí que es verdad que algo que repitió siempre, a pesar de su enfermedad, es que estuviéramos unidos y que nos ayudáramos los unos a los otros y al final cumplió esa misión, ¿no? O sea que es algo muy bonito. Es un regalo que se ha dejado, Exacto, evidentemente, como un madre, ¿no? regalazo porque creo que soy, o sea, la persona más privilegiada de tener los hermanos que tengo, que son, bueno, tú los conoces, Ujú. son increíbles, bondadosos, tienen o sea, hemos creado unos valores que yo intento transmitirle a mis hijos cada día y que les quede una pizquita al menos, ¿no? De lo que nosotros hemos creado a lo largo de nuestra vida. ¿Con cuántos años falleció? Con 65 me parece. Ujú. ¿Y tú qué edad tenías? No, justo fue cuando yo tenía 33, Ujú. que justo estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo. Mm, Ella, los últimos años ya tuvimos que buscar un espacio donde la cuidaran porque era peligroso que ella estuviera sola o al cuidado de alguien. Y, y ese fue un momento que me marcó también, ¿eh? Fue muy duro porque Ingresarla en un centro. sí, sí, porque aparte coincidió que justo fue ese año que yo me fui
que yo me vine para Barcelona. Entonces, el estar separado de ella, yo creí como una entrega y una dedicación de mm, trabajar y mi madre, trabajar y mi madre. Era como, era lo único que debía hacer en la vida. Entonces, me costó mucho dar ese paso y al final, pues pensé que era mi momento y que la iba a intentar acompañar de la mejor manera posible. Y así fue. Ujú. Mientras, esto fue en Galicia. Esto fue en Galicia, sí. Y yo me vine para Barcelona y ella ya llevaba un tiempo en una residencia. Hablábamos con ella cada día. De hecho, era como una niña pequeña. Ella esperaba, bueno, al final los ancianos se vuelven, digo anciano porque al final ella tenía ya como una demencia senil precoz y se vuelven egoístas. Te quieren ahí todo el tiempo, que les llames, que les cuentes, que estés presente. Que eso también es algo que he aprendido de la carencia que he vivido, ¿no? El estar presente, sobre todo pues en la vida de mis hijos, de mis amigos y de la gente que quieres, es verdaderamente importante demostrar, ¿no? Que estás ahí. ¿Qué te quedas como aprendizaje de ese momento, mundo, centro, donde, o sea, la gente dedicada a esas personas tiene que ser como muy grande, ¿no? Las personas que se dedican a Sí, cuidar. es espectacular la entrega, o sea, a nivel humano, esas personas que cada día, esa sonrisa, ese cariño, ese trato, porque al final te encuentras con todo, pues habrá personas que sean más fáciles de llevar y otras más difíciles, y todos tenemos un aguante, todos tenemos una vida, a veces pues no tenemos un buen día y mostrar siempre esa mejor cara, ¿sabes? Para dar lo mejor de ti y ayudar a los demás es Mm, algo increíble, ¿no? mm, Y muy generoso. Desde luego. Gracias por compartirlo, pero yo creo que efectivamente, o sea, al final no te quedas ahí, ¿no? Sino te quedas un poco como en todo lo que has aprendido, todo lo que os ha unido a vosotros y bueno, y en la que eres tú ahora, como Mm. repito, con todas esas lecciones, ¿no? A pesar del sufrimiento. Em, Perdona, Sofi, es que yo creo que al final el sufrimiento, o sea, te trae cosas muy buenas, o sea, te hace darle la vuelta a la vida y ver lo que verdaderamente es importante. Ujú. Entonces, creo que sí, hay que darle el giro a las cosas y ver el lado positivo y lo que sacas bueno de ello. Y yo de toda mi historia he sacado, pues, muchas cosas buenas y sobre todo algo de lo que me siento muy orgullosa, que es la persona que soy hoy. Ujú. Es verdad que ahora lo ves con tiempo y con perspectiva, en algún momento te has tenido que rebotar y no verlo así. O sea, has tenido un momento de enfado o de decir, Sí, esto, muchísimo. esto no. O sea, no se llega a este momento tuyo sin haberlo trabajado, sin haber pasado por días malos. Sí, sí, absolutamente. Es todo un proceso, un camino. Me he caído y me he levantado mil veces y ha llegado un punto bueno, que he pasado toda mi vida cuidando a los demás, toda mi vida, y orgullosa y feliz de haberlo hecho, o sea, no me arrepiento para nada, pero olvidándome de mí muchas veces Ujú. y en muchas circunstancias y en muchas etapas de mi vida. Ponerme, o sea, siempre en el último lugar y las responsabilidades siempre por delante, olvidándome de verdaderamente de que si tú no trabajas en ti y no estás bien, al final pues no puedes ser la persona que tú deseas ser. Ujú. O sea que vamos a remontarnos un poco al momento trabajo tuyo que nunca dejaste, ¿no? O sea, desde que tuviste que empezar por una necesidad Ujú. en casa hasta día de hoy. ¿Cómo ha sido un poco tu evolución? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue, además es muy gracioso porque, bueno, tú conoces La Coruña, Ujú, mi hermano y yo éramos, para poder compaginar estudios y trabajo, trabajamos de camareros. ujú. Y en la zona de Coruña se sale o sea, en aquel entonces era como una calle llena de pubs y yo trabajaba en uno y mi hermano como, no sé, a 300 metros en otro. En otro. Entonces como que nos recogíamos después, era muy chulo.
He sido siempre, quiero comentar que he sido siempre una persona muy insegura y mi inseguridad me ha hecho súper fuerte, porque ese yo que está resurgiendo ahora mismo siempre ha estado dentro de mí. Entonces ha sido como una pelea de decir, yo puedo, yo lo voy a hacer y me ha hecho, o sea, llevarme a elevarme en cualquier trabajo que haya tenido a una posición buena. Porque Ujú. me acuerdo que cuando era camarera al final era una cría que tenía, yo qué sé, 16 años y al final como que me quedaba ahí de responsable, ¿sabes? Y bueno, esa fuerza de hacer las cosas bien, sobre todo de demostrar, porque yo creo que al final al no haber tenido ese apoyo de unos padres que te refuerzan la autoestima, que creo que es importantísimo acompañar y hacer ver a tus hijos, ¿no? Que son capaces, que se puede con todo. Pues repito, me ha llevado a ser una luchadora. Más esa falta de estudios de la que hablabas antes, Sí, que dices que piensas que ese título te va a dar una seguridad y ahora te das cuenta de que... no, absolutamente no. Y entonces, bueno, pues estuve bastantes años hasta que acabamos los estudios básicos haciéndolo, trabajando de camareros. En verano yo trabajaba casi todos los días, pero luego en las épocas de colegio, pues fines de semana. Y de ahí me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Inditex, en Massimo Dutti, que empecé con un contrato de aprendizaje porque no era ni mayor de edad. Ujú. Tuve la gran suerte de caer en esta empresa que verdaderamente, o sea, tengo un sentimiento muy bonito hacia ella porque es una empresa que da la oportunidad a los que no tienen una preparación y digamos que aprendes desde cero y el que vale, el que lucha y el que verdaderamente Se lo merece. brilla y se lo merece, pues crece. Y así fue. Crecí como la espuma, pude ser directora de tienda, de Massimo Dutti me ficharon para Zara y ahí estuve años gestionando pues esa mini empresa que al final me siento muy orgullosa porque, bueno, pues tienes muchísimas responsabilidades, ¿no? Tienes que, o sea, saber de producto, dirigir a las personas, hablar con todos los departamentos Ujú. y eso me hizo crecer muchísimo co- a nivel personal, sobre todo mi autoestima y mi seguridad en mí misma, eso fue maravilloso y he sido siempre, pues, como para todo, entregada y volcada, luchadora y incansable. ¿Te comparabas con la gente? Sí, me comparaba con la gente. Sí, porque al final cuando uno tiene carencias y dificultades y sobre todo inseguridades, o sea, recalco, hay que superar los miedos y Mm. creer en uno mismo, porque todos tenemos una parte maravillosa dentro que a veces se apaga y el miedo te bloquea y no te deja avanzar. Ujú. Entonces, sí, me comparaba. Yo creo que esto es un mensaje muy esperanzador y muy potente para la gente joven. O Mm, sea, esa parte como de inconformismo, de no dar las cosas por hecho, de saber que si tienes la oportunidad y el regalo de que te paguen una carrera o de que te den la oportunidad de trabajar en un sitio, que la luches. No solamente para alguien que te esté escuchando a día de hoy con tu misma edad o nuestra edad o ya como madres, sino para la gente joven que diga, hay mucha esperanza y hay que currárselo, o sea, la sí, vida es así. sí, la vida es así. Ujú. Y no, y además es que yo creo que algo que se tiene que trabajar también con nuestros hijos. Que bueno, afortunadamente, pues mira, mis hijos no tienen dificultades. A veces esa sensibilidad, pienso, obviamente no quiero que ellos pasen lo que yo he pasado, pero sí que es verdad que todas estas dificultades te dan una sensibilidad especial frente a todo, Ujú. que a lo mejor ellos no la tienen. Y el ser agradecidos es algo que yo intento enseñarles siempre y que valoren las cosas, que sepan que las cosas cuestan y que hay que ser Mm. agradecido. La paz de saber que tu madre descansa en paz, ¿es
por un lado un respiro, como de decir, no sufre? A ver, honestamente sí, así, o sea, cuando mi madre falleció, nosotros, bueno, la queremos, la hemos querido muchísimo, hemos volcado nuestra vida en ella, parte de nuestra vida en ella para cuidarla, pero sí, o sea, fue un gran alivio, es un sentimiento de paz, de calma, porque fue una mujer muy atormentada, con mucho sufrimiento, que nunca fue capaz de salir adelante absolutamente, sí, sí, ha sido paz, ha sido calma, ha sido muy doloroso, porque a pesar de todo lo que hemos hecho, que ha sido increíble, siempre te preguntas si habrá sido suficiente, Suficiente. pero sí, Mm. ha sido así, tal cual. Me hablabas de la inseguridad, de Carmen insegura, que estás dejando muy atrás Sí. en este Ujú. momento, pero ¿podrías decir que es un poco el trauma de tu vida o tienes alguno en el que, o sea, Sí, alguno que arrastres todavía a día de hoy? bueno, el trauma de mi vida, que tampoco lo quiero decir que sea un trauma, sino es el miedo y la inseguridad. Mm. Porque yo creo que al final las personas que son seguras de sí mismas viven la vida y afrontan las cosas de otra manera. No se bloquean, pueden avanzar libremente. Y yo he estado, o sea, o sea, ha sido como, siempre pongo el ejemplo del bicho bola, ¿no? Que es muy representativo. Sí, sí, absolutamente, porque me representa totalmente. Afortunadamente ahora en pocas ocasiones ya viene el bicho bola, pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo me he bloqueado con personas que a lo mejor me he sentido intimidada por ellas, no me he sentido cómoda y me he vuelto bicho bola muchísimas veces y el miedo me ha paralizado y este resurgir que tengo ahora hubiera aparecido mucho antes si yo hubiera superado esos miedos, ¿no? Me apetece llegar a este resurgir sin duda, ¿no? Porque creo que cada conversación tiene que terminar pues con un mensaje optimista y como positivo y lleno de esperanza y creo que tiene que ser así porque es verdad, como estás y además es lo que reflejas a día de hoy, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que es importante indagar y, y que se vea que todo lo que llega no está regalado, no te lo han regalado. Háblame de tus tres chicos. Em, ¿Qué haces tú en casa para que ellos se sientan seguros o que no les falte esa seguridad que a ti te faltó Pues en su sobre día? todo estar presente, siempre, que me sientan ahí. Ahora, por ejemplo, el mayor y el mediano que ya están en una etapa adolescente, que no te necesitan tan pegado a ellos, pero sobre todo acompañar y estar, escuchar. A mí hay algo que he aprendido como madre y me ha costado un poco porque, bueno, pues a ti te habrá pasado, ¿no? De primero al segundo, pues te lees los libros, quieres saberlo todo, un poco la teoría, ¿no? Que luego no te vale para nada porque la realidad es que como madre es un aprendizaje continuo y cada día te sorprendes y aprendes cosas nuevas y ellos te enseñan un montón de cosas, ¿no? Pero Y aprendes a conocerte a ti mismo también un sí, montón. sí. Es Y como reflejo. bueno, y aparte aprendes a ser mejor porque te das cuenta que tienes que relativizar, que tienes que pensar siempre que ellos son niños, tú eres espejo para ellos, que creo que también es muy importante, eh, ¿no? Dar el ejemplo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de ellos? Es que, bueno, que es una locura, la verdad es una entrega absoluta. eh, Hay que intentar vivirlo de manera positiva, escucharles mucho. Yo he pensado siempre, que era lo que iba a comentar ahora, mi hijo ideal, Ujú. cómo sería. Y al final, pues te encuentras que cada uno de ellos es diferente, que cada uno tiene su personalidad y que no puedes pretender que sean como tú quieres que sean, ¿no? Tienes que aceptarles y moldearles en donde ves que a lo mejor no es el camino correcto y dejarles hacerse a sí mismos. Pero bueno, que a mí me ha costado eso porque digo yo, pues esto no me gusta y a lo mejor he querido intentar cambiarlo, pero Ujú. al final yo creo que hay que aceptarles a cada uno como es y acompañarles.
O sea, que están ahora en momento adolescente Sí, eh, infernal. infernal, intenso. Habrá días Sí. de no saber cómo. Tú transmites mucha calma, pero claro, ¿cómo educas en esos momentos donde uno no sabe o cómo intentas acercarte a ellos a través de la escucha y la comunicación? Me parece como yo a día de hoy me lo planteo, ¿no? En mi futuro, ¿qué es, cuál es un poco el método No hay para ti? yo creo que no hay método, o sea, hay que hacerlo con cariño, con amor y con mucha paciencia, porque verdaderamente, pues, vuelvo a repetir, cada uno es diferente. Entonces, no todas las personas pueden ser tratadas de la misma manera, aunque tú quieras educar a tus hijos igual, por la forma de ser, al final, Mm. pues uno es más seguro, el otro es más inseguro, uno explota y necesita espacio y que se le pase, y el otro explota y te necesita a su lado. Entonces hay que ir aprendiendo en el proceso, ¿no? No hay, ojalá hubiera, ¿no?, una teoría, una práctica para poner en esos momentos, pero en mi caso no existe. Les acompaño, les doy sobre todo mi amor y todo mi apoyo y bueno, sobrellevando esos momentos, porque hay momentos difíciles. Tú como madre, ¿qué luces y sombras te has encontrado de la maternidad que o, por ejemplo, muchos tópicos o muchos tabúes mm, sientes que deberían de Bu- hablarse? Bueno, yo creo que habría que equilibrar la maternidad con la paternidad, porque al final, bueno, en mi caso, yo tenía un puesto de responsabilidad en el trabajo que no me permitía estar con ellos, o sea, no les veía. Y ya cuando tuve a Dani, bueno, me dediqué a la familia y Dani es el sí. segundo. Y entonces, verdaderamente, yo creo que la carga mental que llevamos las mujeres, eh, no porque los hombres no colaboren, sino porque al final asumimos muchísima más responsabilidad y eso pesa en el día a día, en que quieres llegar a todo, tienes que multiplicarte por 1000 y no sé cómo lo hacemos, pero lo logramos, somos como superheroínas, tenemos que estar muy orgullosas de nosotras mismas Mm. y pues eso lo destaco muchísimo y sobre todo que no debemos olvidarnos de nosotras, porque en el camino hay tanto que hacer, tanto que acompañar, tanto que cuidar, tantas responsabilidades que tienes encima en tu día a día, que, ostras, yo me he olvidado de mí en muchas O ocasiones. sea, que crees que eso es un poco lo más duro en tu caso de la maternidad, ¿no? Olvidarte porque eres una persona entregada y verás a otras madres que dices, pero estas cómo lo hacen, estas viven Es que fenomenal, o... yo creo que va con la persona, o Ya. bueno, cada uno tendrá sus cosas, ¿no? Mm. Yo en mi caso destaco esto porque bueno, lo tengo clarísimo. Sé que se te da muy bien cocinar Bueno, pero he de decir que lo odio, ¿eh? O sea, pero soy una cocinera, o sea, no me ha quedado otra porque soy madre de familia numerosa, pero diría que es una de las tareas más pesadas para mí en la maternidad. y más con hombres en casa, ¿no? Que Sí, comen como por sí, 8. ahora, además, que Sí. comen es horrible. Bueno, nunca me ha gustado, de hecho he tenido que aprender como todo, o sea, como todo lo que no haces y de repente empiezas y pues he tenido que aprender muchísimo, Mm. pero bueno, no se me da mal, la verdad No, que no, para no gustarte no está nada mal, vamos, he visto vídeos y recetas y todo como súper casero y digo, pero bueno, sí. pues al final ahí hay una parte entonces de entrega y de pasar por encima de lo que a ti te apetece o lo que te gusta, que me parece como interesante a recalcar, o sea, bueno, o sea, habla mucho de ti, ¿no? Mm, De lo que está por encima sí, de, del, o que responde a una necesidad, que es que en tu casa te necesitan en ese aspecto también. claro. O sea, como no solamente escuchar y ser madre y educar, sino que es que hay una parte de logística que no se ve, que es muy Intensa, sí. intensa. Mm. Sí que es verdad. He de reconocerlo, es duro. He tenido el privilegio de poder acompañar estos años a mis hijos Sí. y poderme hacer cargo de ellos porque obviamente pues es duro, hay mucho trabajo, pero bueno, hay muchas personas que tienen que hacerlo igualmente
y acudir a su trabajo todo el día y volver a casa y cumplir con todo. Entonces, bueno, en ese aspecto me he sentido pues privilegiada. ¿En qué momento de la maternidad tienes un punto de inflexión donde dices, no, Carmen ya no puede más? Bueno, yo creo que siempre he sido una mujer independiente, he tenido que sacarme las castañas del fuego desde muy pequeñita, he luchado, he sido una valiente y luchadora constante. Entonces, sí que es verdad que en el momento que tomamos la decisión de que yo me haga cargo de los niños y pueda pasar tiempo con ellos, sobre todo todos estos primeros años, siempre ha habido como un vacío como mujer, a pesar de, bueno, yo he llegado en mi trabajo a tener una responsabilidad que me aportaba cosas muy buenas y eso me ha faltado en mi día a día. Entonces, el ser madre es un trabajo a veces invisible en el que los seres humanos necesitamos el apoyo, la palmadita, el qué bien lo estás haciendo, y en ese aspecto, pues ese vacío yo creo que lo he sentido siempre. Acuérdate aquella vez que te dije hace, no sé, algunos años, Mm. y yo siempre he tenido eso dentro de mí. Y mi cabeza ha estado pensando y amasando y qué puedo hacer y Mm. sabiendo que llegaría un día que tenía que hacer un clic y también pues empezar a buscar mi espacio, ¿no? Mi momento, algo que me pueda permitir acompañar a mis hijos, eso lo tengo claro, o sea, quiero seguir presente, que es la carencia que yo he tenido toda mi vida, ¿no? Exacto, ahí está el temazo del mundo de hoy en día, ¿no? Ese equilibrio entre lo profesional y lo personal, que quien tiene ambición o quien tiene una inquietud profesional, efectivamente, es muy duro pues no poder llenarla, ¿no? Y independientemente de que las prioridades están ahí, que la familia y tus niños pues, son tu prioridad, si tienes esa inquietud a nivel profesional, ¿no? Porque yo, que te entiendo fenomenal porque lo he pasado en mi caso, y de sentirte como de decir, es que me falta algo, ¿no? O sea, Ujú. que hay algo que... Entonces, quiero que me hables, o si puedes contar un poco de ese proyecto en el que estás trabajando a día de hoy, que va un poco ligado al mundo de la salud, ¿no? Del bienestar, de... Bueno, a ver, te voy a explicar así un poco por encima sin decir, porque Hay que mantener hay que mantener el momento, el efecto el sorpresa, efecto ¿no? sorpresa. Mira, solo puedo decir que hoy vengo vestida de los colores que representan a lo que va a ser mi Ujú. emprendimiento. Me Bueno, gustan azul. sí, sí. Estamos aquí con en Ansorena, el fondo del cuadro azul, Manantial proyecta mucho azul. Sí, sí, absolutamente. Bueno, tengo que hacer este comentario porque a través de todos estos años puedo decir que a través del deporte si me lo dices hace, no sé, hace unos años, que iba a tener esta pasión por hacer ejercicio que me aporta tantas cosas buenas, que este conjunto de hábitos me han llevado a resurgir, a hacer un clic y a decir, esto es lo que yo quiero sentir y así es como quiero vivir. Entonces, Deporte. deporte, deporte, o sea, el deporte, hay que hacer deporte da igual que buscar algo que te entretenga, ya no digo que te llene, porque no a todas las personas les gusta. Mi claro ejemplo es que mi hermana me decía que era una marmota, por ejemplo. No, odiaba, no me gustaba nada, no hacía nada. Y a raíz de tener a mi primer hijo, que me tuve que operar de la cadera, empecé y poco a poco me fui enamorando, pero sobre todo del sentimiento que te aporta Ujú. y de la fuerza que te da y de esos días grises que se convierten en cálidos y en despejados, porque el deporte te da eso, o por lo menos a mí. Entonces, bueno, enfocados en un poco ese amasar en mi cabeza qué puedo hacer o qué me gustaría, que ahora tengo la oportunidad de decidir, ¿no? Porque antes lo dije y pasé toda mi vida haciendo lo que debía, no lo que quería.
Entonces, qué decisión tan importante y tan ilusionante, porque aparte creo que hay que tener ilusiones en la vida, que puede haber mil cosas negativas, pero que eso te impulsa y te hace sentirte vivo. Entonces, bueno, un poco, pues puedo decir que mi pasión por la moda, después de tantos años trabajando en moda y mi pasión por el deporte, se van a A unir unir, en mi proyecto, que quiero que sea mucho más de que lo que el producto va a ser. pueda contar. Exacto, sí, sí, que espero sea una comunidad Mm. que apoye. Por eso también ahora estoy empezando a mostrarme en redes, que me cuesta Sí. muchísimo, pero bueno, he de decir que qué bonito la gente que hay detrás, o sea, el cariño que Me recibes. encanta tu resurgir, me encanta que con una edad, con una madurez, con una familia, con unos hijos adolescentes, haya siempre esa nueva ilusión. O sea, nunca es tarde para empezar, Nunca, nunca. nunca. Y hay que, o sea, sobre todo recalco que nos tenemos que cuidar nosotros, nosotras mismas, porque verdaderamente si no estás bien, nada va a funcionar. Mm. Entonces, Que para ti ha sido el deporte en este caso, una liberación mental, un ejercicio más que absolutamente, físico, sí, mental, sí, ¿no? sí, y ha acabado siendo una pasión, o sea, me fascina hacer, bueno, pues Entrenar y entrenar lo que sea. cuéntanos por qué estás en Madrid. Ay, Dios mío, es que estoy un poco loca. Bueno, me he propuesto este año, pues cada mes probar como disciplinas deportivas nuevas. Yo enfoco mis entrenamientos en entrenamiento de fuerza. Creo que es importantísimo para las mujeres, nunca es tarde para empezar, y necesitamos entrenar, porque Mm. aparte yo estoy ahora en una etapa que empieza, que es la perimenopausia, y nos tenemos que cuidar para poder llegar a este momento de manera saludable. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo post mm, maternidad? O sea, Bueno, hijos. he de decir que afortunadamente, gracias a todos esos hábitos y al ser una persona súper disciplinada, pues todos esos síntomas han sido paliativos. Y es que, Sofía, es que tengo 48 años, pero es que estoy mejor que nunca. Ya te veo. Estoy mejor que No nunca. lo dirías nunca, vamos, No, que no, tienes no, no. esa edad. No, no, para nada. Entonces se puede, hay que querer y hay que ilusionarse y confiar y disfrutar del camino y del proceso. ¿Crees que la disciplina es un valor detonante o importantísimo en nuestra vida? Absolutamente. O sea, la disciplina y la constancia te llevan a conseguir lo que tú te propongas, Mm. aunque no tengas la capacidad o la formación o las cualidades. O sea, Mm. si uno quiere, el ser disciplinado te lleva al éxito siempre. Entonces, yo soy, o sea, soy muy disciplinada y entonces ahora quiero destacar Habrá días que no te apetezca hacer nada, nada. claro, ¿Cómo no, no. rompes con esa Bueno, pereza? bueno, pues pienso siempre en el momento, que ese momento de pereza, decir, uff, no puedo, eh, que verdaderamente el sentimiento que recibes después, ¿no? Que siempre es una recompensa y te hace estar mejor y sentirte mejor. Ujú. ¿Qué te ilusiona ese proyecto a día de hoy? Bueno, me ilusiona muchísimo el proyecto y me ilusiona este cambio de actitud que he tenido y que quiero seguir trabajando porque obviamente no somos lineales y es un aprendizaje diario y hay muchos momentos difíciles en los que obviamente como ser humano no me siento bien y no me encuentro bien y a lo mejor estoy triste o frustrada o estresada, pero o sea, me ilusiona eso, seguir creciendo como persona, eh, y evolucionando como ser humano. El proyecto, bueno, pues me acompaña en todo esto, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti, ¿no? O a vosotros, ¿Quién me diría? a tus hermanos y a ti, Sí, em, que conozco las tres vidas de cada uno, que gracias a ese esfuerzo ganado, porque habéis partido de cero casi, absolutamente, sí, sí. pues llegamos a este momento y tener esta conversación y volver a
a decir, ¡joy, qué bien te veo, ¿no? Qué bien que has llegado a este momento, que pues con la edad, que dices que nunca es tarde. ¿Qué mensaje quieres que la gente que nos escucha o mujeres se queden de esta conversación? Bueno, sobre todo, pues que quiero que o sea, que las mujeres que no se abandonen, que tienen que creer en sí mismas, cuidarse, evolucionar como personas y sobre todo, pues yo creo que es el que sí se puede, ¿no? El que yo he vivido, digamos, suena feo, pero he vivido mucho tiempo en la oscuridad y puedes llegar a la luz si tú quieres. Muchas gracias, Carmen, por venir. Gracias a ti, Sofía. Qué buena. Bienvenida a Manantial.